En la Edad Media, la vida era dura y la comida se echaba a perder rápidamente. Pero algunos campesinos inteligentes encontraron alimentos que duraban para siempre. Sin frigorífico ni congelador, solo viejos trucos que funcionaban. Estos alimentos nunca se echaron a perder, incluso después de años. Aquí están los que siempre tenían guardados por si acaso. Y primero en esa lista, la única cosa que podría salvar tu comida, tu sopa y tal vez hasta tu vida. Sal. En la época medieval, la sal no era solo esa sustancia blanca que se espolvorea sobre las patatas fritas. Prácticamente valía su peso y su oro. Algo así como la forma en que los adolescentes de hoy tratan sus cargadores de teléfono. Los campesinos apreciaban la sal más que casi todos los demás alimentos porque nunca caducaba. Nunca. Ni en años, ni en décadas, ni siquiera en siglos. Las excavaciones arqueológicas han descubierto sal perfectamente utilizable desde la época de la antigua Roma. Con más de 1000 años de antigüedad, todavía listo para condimentar tu cena. Esto es más antiguo que la mayoría de los chistes de los abuelos y, de alguna manera, más útil. Cuando se acercaba el invierno y los alimentos escaseaban, la sal se convertía en el arma secreta de los campesinos medievales contra el hambre. Era básicamente su versión de refrigerador, excepto que no emitía pitidos cuando dejabas la puerta abierta demasiado tiempo. Lo frotaban sobre tiras de carne y pescado, extrayendo la humedad que de otro modo permitiría que las bacterias hicieran su aparición. Este método de curación en seco transformó los alimentos perecederos en provisiones duraderas que podían alimentar a las familias durante meses. La sal medieval era tan eficaz para conservar la carne que es probable que la cecina del siglo XIV todavía tenga mejor sabor que la comida moderna de las aerolíneas. El almacenamiento era simple pero estratégico. La mayoría de los hogares guardaban su preciada sal en pequeños recipientes de cerámica con tapas herméticas, generalmente colocados cerca del hogar, donde el calor mantenía alejada la humedad. Si un campesino medieval dejaba caer sal, no la arrojaba simplemente por encima del hombro para tener buena suerte. Prácticamente se lanzarían por toda la habitación para recuperar cada grano. La economía de la sal moldeó comunidades enteras. En algunas regiones, con un saco de sal se podía comprar una vaca. Hoy cambiamos nuestras vacas por teléfonos inteligentes que caducan más rápido que los productos lácteos. Los pueblos se desarrollaron alrededor de minas de sal y estanques de evaporación de agua de mar con linajes familiares enteros dedicados a su producción. La mayoría de los campesinos solo podían permitirse comprar sal 1 o 2 veces al año en los mercados estacionales y racionaban cuidadosamente su suministro durante los periodos de escasez. Controlaron su consumo de sal con más cuidado que el que los padres modernos controlan el tiempo que sus hijos pasan frente a la pantalla. Durante las hambrunas más duras, la sal se convirtió en la diferencia entre la vida y la muerte. Un relato medieval describe cómo una familia sobrevivió un invierno entero con nada más que nabos salados y agua. Eso es como vivir solo de batidos de col rizada, excepto que los campesinos medievales no tenían Instagram para alardear de su sufrimiento. Aunque ese menú de cena suena tan atractivo como masticar una bota, los mantuvo con vida cuando sus vecinos no fueron tan afortunados. Los campesinos más ingeniosos incluso usaban sal para conservar alimentos que no podían comer inmediatamente, creando una versión medieval de banco de almacenamiento de alimentos. Su plan de jubilación no era un 401k. Era un vendedor de raíces bien abastecido con suficiente sal como para hacer desmayar a un cardiólogo. Ahorraban con sal los frutos del verano, sabiendo que, cuando el hambre llamara a su puerta en febrero, tendrían algo incluso más dulce que la sal a lo que recurrir. La miel fue considerada el edulcorante favorito del mundo medieval. Y a diferencia de las barras de chocolate modernas, literalmente nunca caducaba. Los científicos que analizaron la miel de antiguas tumbas egipcias de más de 4.000 años de antigüedad descubrieron que aún es perfectamente comestible. El edulcorante activo más antiguo del mundo que no requiere receta médica. Este líquido dorado sigue siendo tan delicioso después de algunos siglos como el día en que las abejas lo produjeron. ¿Por qué no se echó a perder? El secreto está en la química de la miel. Su contenido de humedad súper bajo y su acidez natural crean un ambiente donde las bacterias simplemente se rinden y mueren.
Es básicamente un hogar de retiro para bacterias donde ingresan pero nunca salen. Esto hizo que la miel fuera increíblemente valiosa para los campesinos medievales que no podían simplemente ir a la tienda de la esquina cuando se quedaban sin azúcar. Las familias medievales almacenaban su preciada reserva de miel en ollas de barro selladas o recipientes de madera con tapas herméticas. Los contenedores a menudo se guardaban en rincones frescos y oscuros de las casas donde la temperatura se mantenía estable. En muchos hogares se guardaban los tarros de miel cerca del techo, colgados de las vigas, para impedir que niños curiosos o animales hambrientos saquearan ese oro líquido. La versión medieval de poner galletas en el estante superior, excepto que este obsequio podría durar más que el estante mismo. Además de endulzar las insípidas gachas medievales, la miel servía como botiquín natural. Sus propiedades antibacterianas la hacen eficaz para tratar heridas y quemaduras, un remedio tan poderoso que los médicos modernos a veces todavía usan miel de grado médico para tratar infecciones persistentes. Los campesinos medievales aplicaban miel directamente sobre los cortes, sabiendo de alguna manera que mataba los gérmenes incluso antes de que alguien supiera que existían. La apicultura no era solo un pasatiempo en la época medieval. Fue un asunto serio. A veces, aldeas enteras reunían recursos para mantener colmenas comunales y compartían la cosecha de miel según lo que cada familia contribuía al mantenimiento de la colmena. La búsqueda de miel silvestre se convirtió en una habilidad tan valorada que quienes la buscaban podían alcanzar un estatus social especial en algunas comunidades. A medida que el invierno se prolongaba y las reservas de alimentos escaseaban, una cucharada de miel podía hacer que incluso la comida más aburrida fuera tolerable. Pero cuando incluso la miel parecía demasiado común, los campesinos medievales recurrían a algo con un poco más de sabor. El queso duro se convirtió en un alimento básico de supervivencia en la época medieval gracias a los procesos de añejamiento que transformaron la leche en algo casi indestructible. Olvídate de esos quesos blandos y untables que tienes en el refrigerador. El queso duro medieval podía sobrevivir un año sin refrigeración y aún así ser perfectamente comestible. ¿El secreto? Tiempo, sal y paciencia. Mucha paciencia. La creación de estos quesos de larga duración comenzaba con leche fresca de cabras, ovejas o vacas, dependiendo de los animales que tuviera la familia campesina. Después de separar la masa curda del suero, el quesero exprimió hasta la última gota de humedad y añadió cantidades generosas de sal. Las cantidades de sal harían que los nutricionistas modernos agarraran con horror sus tensiómetros. Pero esta fuerte salazón tenía una finalidad esencial. Creó un ambiente donde las bacterias dañinas no podían sobrevivir. El proceso de envejecimiento transformó estos simples ingredientes en algo extraordinario. Durante meses, estas rodajas de queso reposarían en espacios frescos y oscuros, desarrollando exteriores más duros y sabores concentrados. A medida que la humedad se evaporó, la textura cambió por completo. Después de 6 meses a un año de maduración, lo que comenzó como cuajada blanda se volvió tan densa y dura que los campesinos no podían cortarla. Tuvieron que partirlos o rasparlos con cuchillos. Estos quesos eran básicamente el equivalente medieval del caramelo de roca, excepto que tenían sabor a pies en lugar de azúcar. Los métodos de conservación de estos quesos eran inteligentemente prácticos. La mayoría de las familias envolvían sus quesos duros en telas limpias, a veces selladas con cera de abejas, y los colgaban de las vigas en habitaciones frescas. La posición colgante los mantuvo a salvo de los roedores y al mismo tiempo permitió la circulación del aire para evitar moho no deseado. Algunas regiones desarrollaron armarios especiales para almacenar queso con orificios de ventilación tallados en patrones específicos. Primeras versiones de cuevas de queso que aún existen en la actualidad. El queso duro no solo aportaba calorías. Aportaba proteínas y grasas cruciales durante los meses de invierno, cuando la carne fresca era escasa. Una familia típica podría guardar varias ruedas de queso duro para el invierno. Cada uno representa galones de preciosa leche de verano conservada para su uso posterior. Durante los meses más fríos, las finas virutas de este queso añejo añadían riqueza a sopas y pastas que de otro modo serían insípidas. Cuando se añejaban y almacenaban adecuadamente, estas ruedas de queso se volvían tan densas que podían viajar sin estropearse.
Estos quesos eran tan duros que podían usarse como armas, la forma original de defenderse. Cuando las cosechas de cereales fallaban, las familias medievales recurrían a su despensa de alimentos imperecederos, buscando luego algo pequeño pero abundante. Para los campesinos medievales, las legumbres secas eran el alimento de supervivencia por excelencia. Estas pequeñas fuentes de nutrición, como los frijoles, las lentejas y los guisantes, podrían seguir siendo comestibles durante décadas si se almacenan adecuadamente. Un estudio de legumbres recuperado de una antigua tumba egipcia descubrió que todavía eran capaces de brotar después de 3.000 años. Si bien el almacenamiento medieval no era tan impresionante, el suministro de frijoles de una familia podía sobrevivir fácilmente al invierno más duro o a la peor cosecha. Lo que hizo que las legumbres fueran tan valiosas fue su combinación perfecta de estabilidad y nutrición. A diferencia de los cereales, que aportaban principalmente hidratos de carbono, las legumbres aportaban una cantidad importante de proteínas, crucial cuando la carne era escasa o inasequible. Un campesino medieval que trabajaba en los campos podía vivir con comidas basadas en legumbres porque proporcionaban energía duradera y nutrientes para el desarrollo muscular. Un granjero medieval que comía frijoles en el desayuno tenía el equivalente medieval de proteína en polvo. Menos las fotos de entrenamiento de Instagram. El almacenamiento de estos alimentos que salvan vidas requiere una atención cuidadosa. Después de la cosecha, los campesinos secaban sus frijoles y guisantes completamente al sol, a veces pasando días dándoles vuelta y vigilándolos. Cualquier humedad restante podría provocar la aparición de moho o brotes. Una vez completamente secas, transferían las legumbres a recipientes de barro con tapas herméticas o sacos tejidos colgados en lo alto de las paredes, a salvo de los roedores hambrientos y de la humedad. Los ratones en las casas medievales tenían que mirar con añoranza los sacos de frijoles colgantes, como niños con los bolsillos vacíos fuera de una tienda de dulces, antes de comer. Estos alimentos tan duros como una piedra necesitaban una preparación seria. Los cocineros medievales dejaban en remojo las legumbres secas durante la noche y luego las servían durante horas en ollas colgantes sobre el fuego del hogar. Este largo proceso de cocción suavizó las pieles duras y neutralizó ciertos compuestos que podrían causar malestar digestivo. Sin una cocción adecuada, la sopa de frijoles medieval podría convertir la casa familiar en una planta de producción de metano. La mayoría de los hogares medievales combinaban legumbres con cualquier resto de sabor que pudieran encontrar. Hierbas de las huertas, trozos de carne conservada en sal o incluso cebollas silvestres recogidas en los campos cercanos. Los espesos guisos resultantes se convirtieron en alimentos básicos diarios que llenaban los estómagos cuando no había mucho más disponible. Para los campesinos mayores con dientes desgastados, las legumbres secas representaban un desafío. En muchos hogares se molían los frijoles para obtener una harina gruesa que se podía añadir a sopas o mezclar con otros granos. Aunque estas pequeñas fuentes de proteínas mantenían llenos los estómagos medievales, los campesinos aún necesitaban algo para absorber todos esos abundantes guisos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los campesinos medievales no iban simplemente a la panadería local cada mañana? Porque estaban ocupados haciendo pan de centeno que podría durar semanas. El pan negro, como se lo llamaba comúnmente, fue la base de la dieta medieval en todo el norte de Europa. A diferencia del pan blanco moderno, que comienza a desarrollar moho después de unos días, el pan de centeno medieval se mantenía comestible hasta un mes en condiciones frescas. El secreto de esta longevidad no residían en conservantes con nombres impronunciables. Fue una buena fermentación de masa madre a la antigua usanza. Los panaderos medievales conservaban las masas madre como si fueran preciadas reliquias familiares y las transmitían de generación en generación. Estos cultivos vivos contienen bacterias beneficiosas y levaduras silvestres que conservan el pan de forma natural creando un ambiente ácido donde el moho tiene dificultades para crecer. Algunas familias medievales trataban sus masas madre mejor que sus suegros. Al menos el starter produjo algo útil. El pan en sí no se parecía en nada a los panes esponjosos de hoy. Denso, oscuro y lo suficientemente pesado para usarse como tope de puerta. El pan negro tenía un perfil de sabor claramente ácido que los catadores modernos a menudo describen como desafiante.
La corteza formaba una cáscara dura y protectora que evitaba que el interior se echara a perder, mientras que la miga densa resistía el crecimiento de moho mucho mejor que los panes modernos y aireados. El pan medieval era tan denso que dejar caer una hogaza podía considerarse un riesgo laboral para los dedos del pie. El día de hornear en un hogar medieval era un evento importante que solía ocurrir una vez cada 1 o 2 semanas. En muchos pueblos donde el acceso a los hornos estaba programado y compartido, las familias producían múltiples panes grandes y redondos a la vez utilizando hornos comunales. Los primeros panes comidos serían relativamente blandos. Pero a medida que pasaban los días, el pan se fue endureciendo poco a poco. Entre la segunda y la tercera semana, los comensales medievales a menudo necesitaban mojar el pan en sopa o cerveza para evitar astillarse un diente. Esta práctica solución para almacenar alimentos también trae beneficios nutricionales. El proceso de fermentación de la masa madre descompuso el ácido fítico en el grano de centeno, haciendo que los minerales estuvieran más disponibles para su absorción. También predigería algunos carbohidratos complejos, lo que hacía que el pan fuera más nutritivo que si simplemente molieran el centeno y lo hornearan sin fermentación. A medida que el pan se endurecía lentamente hasta volverse incomible, los hogares medievales encontraron otros usos para él en lugar de desperdiciar una migaja. Las piezas verdaderamente obsoletas no fueron desechadas. Los guardaban para espesar sopas o alimentar a los animales. Cuando ni siquiera el pan negro podía sustentar a una familia durante el invierno, recurrieron a una proteína que caminaba sobre 4 patas hasta que ya no pudo. Puede que hoy en día la carne seca no suene simple, pero para los campesinos medievales era la comida rápida original. Listo para comer en caso de emergencia, pero que dura meses sin echarse a perder. Cuando afuera aullaban los vientos invernales, una tira de carne de cerdo, ternera o cabra en conserva podía significar la diferencia entre pasar hambre o cenar. Mientras que los refrigeradores modernos mantienen nuestros filetes frescos durante días, las técnicas de conservación medievales mantenían la carne comestible durante temporadas. El proceso de secado comenzaba inmediatamente después del sacrificio, ya que las familias no podían permitirse desperdiciar ni una onza de preciosa proteína animal. Primero, cortan la carne en tiras finas o trozos pequeños para aumentar la superficie. Después vino la sal. Mucho. La carne permaneció durante días completamente enterrada en sal, lo que extrajo la humedad y creó un ambiente donde las bacterias no podían multiplicarse. La cantidad de sal utilizada haría que un médico moderno se desmaye más rápido que si le dijeras que desayunas helado todos los días. Después del curado inicial con sal, los campesinos colgaban su carne en estructuras de madera simples y humeantes donde el fuego de la leña creaba humo que depositaba compuestos antimicrobianos en la carne al tiempo que añadía sabor. En las regiones sin ahumaderos especiales, las familias colgaban la carne en lo alto de sus cabañas, generalmente cerca de las aberturas de las chimeneas por donde el humo ascendente podía alcanzarla. Algunas familias inteligentes construyeron vigas especiales sobre las áreas de cocción, diseñadas específicamente para ahumar carne. El proceso de secado lento podría tomar semanas, pero los resultados duraron meses. Distintas regiones desarrollan estilos característicos de conservación. Los europeos del norte a menudo ahuman su carne en frío a bajas temperaturas durante muchos días, mientras que los campesinos mediterráneos utilizan menos humo y más secado al aire en su clima más cálido. En regiones particularmente húmedas, algunas familias almacenaban carne completamente curada en barriles completamente enterrados en granos o guisantes secos para absorber la humedad restante. La carne conservada resultante tenía poco parecido a los cortes frescos. Oscuro, denso y de sabor intenso. Se puede comer tal cual o añadir a guisos y sopas para aportar proteínas ricas. La cecina medieval era tan dura que comerla contaba tanto como cena como ejercicio para la mandíbula. Los viajeros valoraban mucho la carne seca y llevaban tiras en sus viajes, donde su durabilidad y nutrición concentrada la convertían en la compañera de viaje perfecta. Mientras la carne colgaba de las vigas, los cocineros medievales ya estaban planeando qué hacer con todo lo demás, elaborando alimentos de supervivencia que pudieran durar los tiempos más difíciles.
Mucho antes de que los cubos de caldo llenaran los estantes de los supermercados, los campesinos medievales crearon su propia versión de sopa instantánea utilizando cubos de caldo de huesos. Este ingenioso método de conservación de alimentos convertía los huesos de animales, partes que de otro modo serían descartadas, en nutrientes concentrados que podían durar meses sin echarse a perder. El proceso comenzó con la recolección de huesos de todos los animales que la familia había comido. No desperdicies, no necesitarás era más que un simple dicho en la época medieval. Fue supervivencia. Después de retirar la carne para consumirla inmediatamente o secarla, los huesos iban directamente a la olla. Estas no eran recetas rápidas. Los cocineros medievales cocinaban los huesos a fuego lento durante horas, a veces un día entero, extrayendo cada pizca de sabor, grasa y gelatina. Un caldo de huesos medieval bien preparado se volvía sólido al enfriarse, gracias a la gelatina natural liberada por las articulaciones y la médula. Esto no fue solo un feliz accidente. Era esencial para la conservación.